a continuar estudiando, hermanos, el capítulo 10 y quizás, si Dios me permite, vamos a incursionar un poquito en el 11 del libro de los Hechos. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo fue el que escribió el libro de los Hechos, hermanos. Qué poderoso. Hechos 10 tiene una idea central hermosa. Acuérdense que del 9 para atrás, el Espíritu Santo, el avivamiento, el Pentecostés había llegado para los judíos solamente. Pero Dios nos sorprende en el capítulo 10 porque Él empieza a trabajar ya no solo con el pueblo judío, el pueblo hebreo, sino con lo que le llaman en la Biblia los gentiles. Y quiero meditar un poquito en lo siguiente, hermano. Cuando Dios quiere alcanzar el mundo, primero cambia el corazón de su iglesia. ¿Ven? Y es lo que Dios está haciendo en este lugar. Dios está trabajando en nosotros para que estemos listos para la avalancha de gente que el Señor va a traer. ¿Cuánto lo cree? Usted no lo cree, ¿verdad? Amén. Yo sí lo creo. Amén. Porque el Espíritu ha hablado ya. Porque Él quiere que nos vayamos preparando y por eso Él quiere que estudiemos con mucho cuidado el capítulo 10 del libro de los Hechos. Cómo el avivamiento del Pentecostés llegó a los gentiles. Y para explicar esto es importante entender que Jerusalén, donde comenzó el mover, y Samaria, y Galilea, etcétera, eran pueblos judíos. Pero allí también habían judíos que no eran de ascendencia, llamémosle hebrea, sino eran griegos, hablaban el griego. Y les llamaban ellos, no solo judíos, también gente que no era de ellos, pues llamémosle así, para no confundirnos. Eran gente que vivía, y este Cornelio del que habla el capítulo 10, era romano, pero buscaba a Dios. ¿Se recuerdan que eso hablamos el miércoles pasado? Dios preparó a Cornelio, hermanos, para escuchar el Evangelio. Pero tuvo que preparar a Pedro para que estuviera dispuesto para llevarle el Evangelio. Acuérdese que los judíos no aceptaban a los gentiles. Hay una expresión por ahí dura, fuerte contra ellos. Perros, ¿verdad? Era duro. No había esa comunión entre el judío y el, llamémosle, gentil, ¿verdad? Ahora, entendamos una cosa, hermano. Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y ese es el primer punto que yo quiero desarrollar esta noche. Dios vio a Cornelio. Era un gentil que estaba por allá viviendo allí en esa ciudad. Él era romano, pero era también un militar. Y él pertenecía a una comunidad que no era judía, llamémosle así. Vivían en Jerusalén, vivían allí en esos pueblos cercanos, pero eran romanos, no eran judíos. Pero ¿qué dice la palabra allí en Hechos capítulo 10, verso 2? Dice, piadoso, amén, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué características más lindas las que tenía Cornelio. Oraba a Dios siempre. Qué lindo. Y Dios vio en él a un candidato, a alguien que el evangelio lo iba a transformar más de lo que ya era, porque acuérdense que él no era un cristiano todavía. Amén. Y vio Dios que Pedro no tenía algunas cosas
que necesitaba para la conversión de Cornelio. Hay a veces necesidad de que nosotros como iglesia tengamos algunos cambios para poder aceptar la comunidad donde vivimos. Amén. Eso es así. Y me estoy refiriendo a lo que pasó con Cornelio y Pedro. Y había una verdad que yo detecté en esta lectura. Mientras nosotros, hermanos, estamos ahí viendo quiénes sí pertenecen a nosotros, quiénes no pertenecen a nosotros, ya Dios estaba buscando a los que serían alcanzados. Él nos lleva varios pasos adelante. Por eso cuando vamos a evangelizar, sepamos que ya Él ya estuvo por ahí. Amén, hermano. Ya vio a tu tío que es inconverso, ya vio a tu primo que es un alcohólico, pero Dios le echó el ojo. Amén, hermanos. Amén. ¿Agarran la onda o no? Amén. ¿Verdad que sí? A veces uno dice, no, hombre, ese lugar, yo le he dicho, creo también, va a ser difícil, puros americanos. Pero Dios trabaja, Él ve cosas que nosotros no vemos. Y dice que Cornelio oraba, dice ahí, pero Pedro también oraba, así lo dice la Biblia. Y Dios, ¿qué hizo, hermanos? Conectó estas dos oraciones. Aleluya. Cornelio necesitaba un Pedro y Pedro necesitaba un Cornelio. Nosotros necesitamos un director de evangelismo que tenga esa visión que Dios tuvo. ¿Me entienden? Porque es importante. Y en esta enseñanza yo voy a desafiarte en ese sentido. Dios estaba preparando al evangelista y estaba preparando al receptor del evangelio. Y eso ocurre en esto de lo que estamos hablando, en la obra de Dios. Hay gente, hermanos, que no conocemos, pero Dios la conoce y está preparando su corazón. Les cuento, cuando llegamos al Alvarado, nosotros no conocíamos a nadie, hermano. Los primeritos que encontramos por aquí fue la hermana Belén y su familia. Después fuimos allá por Mislote, ahí conocimos a Petrita y pues, conocimos otros. Y así, pero en el tiempo. Pero Dios ya los conocía, ustedes ya les había echado el ojo. Amén. Sí, así trabaja Dios. Amén. Ya Dios trabajando en el corazón de ellos. A Dios trabajando en el corazón de aquellos otros. No habían llegado a la semilla de vida, pero ya Dios estaba preparándolos para eso. Por eso yo sí creo en el remanente. Amén, hermanos. Y así a cada uno de ustedes en su momento. Amén. Dios dice, no, pues yo te quiero en semilla de vida, venite. No, es que a mí me gusta que iglesia, la alabanza. Te digo que te vengas. Es una manera de decirlo, hermano. Decía un predicador amigo mío que tenía un miembro que manejaba 1 hora y media para llegar a la iglesia. Y en el camino tenía como 5 iglesias, pero él iba a esa iglesia. Allí Dios le habló que llegara. Por eso yo sí creo en ese remanente de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Hay jovencitos que no conocemos todavía y un día van a aparecer por ahí. Y Dios los va a plantar aquí. Hay personas que nosotros creemos que nunca van a venir aquí. Oh, mi hermana, no, ella es tal cosa, y ella no cree. ¿Estás orando por ella? ¿Le has pedido a Dios por ella? Una vez le avisamos a Dios, empieza a trabajar Dios, hermano. Parece mentira. Hay personas que a lo mejor hemos descartado, pero Dios no las ha descartado. Ahora, podríamos nosotros tener un tipo de pregunta al respecto.
Quizás preguntemos, ¿quién está viniendo a nuestra iglesia? Es una pregunta. Pero, ¿qué tal si nos preguntamos mejor? ¿A quién está preparando Dios para que nosotros vayamos a buscarlo? Este domingo de último mes cancelamos porque el calor estaba difícil. Sigue el calor. Tenemos que encontrar la estrategia de Dios. Oír, ¿verdad? Y aguantarnos por una hora el sol y el calor y ofrecérselo a Dios. Dile, Señor, voy a ir por esa persona que tú ya buscaste y ya la encontraste. Amén. Aleluya. Porque, hermanos, Dios siempre va a usar una estrategia sobrenatural. Entiéndelo así. Fíjense que si tú lees más adelante, Dios usó una visión para Cornelio sobrenatural y usó una visión para Pedro. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Así? Así es Dios. Cornelio tuvo una visión y despuesito Pedro tiene casi parecida la misma visión, en dos lugares diferentes. ¿Y qué pasó? Que Dios empezó a producir un encuentro entre estos dos hombres. A mí me impresiona cuando yo veo, Señor, esto hiciste por nosotros para que conociéramos el Evangelio. Qué maravilloso. ¿No te alegras tú, hermano, que fue de esa manera que nosotros ya estábamos desde el vientre de nuestra madre escogidos por el Señor? ¿No te alegra? ¿No le das un aplauso al Señor? Los veo callados, así como que el miércoles ha sido un día caliente, caluroso. Sí lo ha sido. A mí me impresionó cuando, dije yo, Dios mío, buscaste un lugar, escogiste una persona, dos personas, y preparaste un encuentro sobrenatural. Amén. Para que esta gente pudiera al final encontrarte a ti. ¿Amén? Amén. Ahora, preparó una misión desde dos lados. Uno que iba a recibir y el otro que iba a llevar para dar. Amén. Y Cornelio le da una dirección el Señor. Imagínate, qué poderoso. Le dice, envía hombres a Jope, le dice, y haz venir a Simón. Y le dice a Pedro por el otro lado, levántate, mata y come. Aleluya. ¿Y cómo fue que respondió Pedro? Señor, le dijo, no. A ver, respondemos así nosotros, ¿verdad? No, yo no voy a evangelismo. No, yo no quiero ese ministerio. No. Pedro comenzó con un conflicto, hermanos. No. Tengamos cuidado de decir no cuando Dios nos llama. Ahora, Pedro no es que tuviera un problema con Dios o el poder de Dios. Él tenía un problema con su mentalidad, hermanos. Quiero yo profundizar en este aspecto. Necesitamos que Dios a veces nos cambie nuestra manera de pensar. Y es que Pedro era un judío de esos un poco recalcitrantes, ¿no? Y hablaba de que lo que era inmundo y lo que no se podía y lo que sí y lo que no. Estos son los nuestros, estos no son los nuestros. ¿Verdad? Fuerte. Pero ¿qué le dijo Dios? Pedro, no veas categorías, Pedro. Mira las personas. Mira la necesidad. ¿Creen ustedes que Alvarado necesita el Evangelio, hermano? Amén. ¿Creen que allá Venus, esa ciudad vecina, necesita el Evangelio? Amén. ¿Creen ustedes que nos necesita Dios a nosotros? Amén. Claro.
Pero Él quiere, si es posible, que cambiemos nuestra mentalidad. ¿Sí? Sí, porque si no, Él nos va a llevar a la prensa y nos va a hacer que cambiemos. Porque así trabaja Dios. Pedro empezó: no, Señor, ¿cómo va a ser posible que yo voy a ir con esa gente? Señor, yo hago cualquier cosa con mi pueblo, con los judíos. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, debemos de pensar diferente, hermanos. Señor, hay alguien, ¿verdad?, que necesita oír tu palabra. Hay alguien que necesita conocerte. Pero, miren, cuando planeamos evangelismo, es un dolorcito de cabeza. No hemos podido formar el ministerio de evangelismo. No hay quien se haga cargo del liderazgo. Pero te estoy enseñando esto para que entiendas que Dios puede ser tu aliado. Amén. ¿Sí? Ahora, aprendamos una cosa hoy, hermanos. Dios rompe las barreras de cualquier tipo. Si estas son de religión, las rompe. Amén. Para empezar, aquí había una barrera de judaísmo. Amén. Los judíos y los gentiles. Y por ejemplo, cuando usted habla de ir a las naciones no alcanzadas, allá por Irán, allá por Corea del Norte, qué tremendo de ser. Estaba leyendo que el crecimiento de la iglesia en China es admirable, hermano. Y se tienen que esconder todavía. Y todavía cierran iglesias, y todavía persiguen, y todavía meten presos. Pero ahí Dios va a encontrar Cornelios y va a encontrar Pedros, que van a trabajar. El mayor obstáculo a veces para que el evangelio corra no está allá afuera, hermano, está aquí adentro. Amén. Y esto es fuerte, perdóname, pero es así. Si Pedro, no, Señor, ¿cómo vas a creer que los gentiles tienen derecho al evangelio? Es de los judíos. Los pecadores, hermanos, están listos para escuchar. Pero nosotros, los que vamos a llevar el mensaje, todavía tenemos que aprender. Y eso es la enseñanza del capítulo 10 de Hechos. Le dijo el Señor a Pedro, ahí en Hechos 10:15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames inmundo. Hermano, a veces decidimos quiénes son aceptables y quiénes no. No pongamos límites, hermano, y estamos hablando de un avivamiento, y yo sé que Dios lo va a traer, pero quiere el Señor preparar nuestros corazones. Por eso el tema, yo puse allá, cuando les invité hoy, puse: Dios no hace acepción de personas. Ahí en Hechos 10:34. Y Pedro tuvo que cambiar su mentalidad, amén. En un momento determinado, Pedro reconoció que como Dios se lo estaba diciendo, él lo tenía que hacer. ¿Creen que si yo les digo como pastor que hagan algo, lo van a hacer? Tremendo. Tremendo. Qué bueno que Pedro recapacitó.
Pedro salió de donde Simón, ahí el curtidor, así se llama, con otra mentalidad. Porque tuvo Dios que hacer algo sobrenatural para que él pensara diferente. ¿Acaso nosotros tenemos que esperar que Dios haga algo sobrenatural, hermano? Para venir el día domingo preparado, trae su sanguchito, porque voy a comer algo antes de ir a evangelizar. Aleluya, qué lindo. Eso quisiera yo. Los prejuicios no nos ayudan. Los prejuicios tenemos que sacarlos del corazón. Ahora, entendamos algo más. Dios puede hacer cualquier cosa para que alguien se convierta, solo esa persona. Pero aquí en el caso del capítulo 10, Dios no quería que solo se convirtiera Cornelio. Allí se abrió una puerta para el evangelio al mundo, hermano. Veámoslo de esa manera. Una dimensión mundial se contempla aquí en el libro de los Hechos, capítulo 10. Cornelio sí era un hombre, pero yo le llamaría, Cornelio fue la puerta para que el evangelio pudiera ser predicado en otras partes a los gentiles. Amén. Era su casa, sí, pero esa fue la plataforma que Dios usó para que el evangelio empezara a ser predicado entre la gente que no era judía. Y es que dice que él invitó a sus amigos. Miren lo que dice Hechos 10:24. Dice que Cornelio había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Había un corazón preparado. Había alguien ya, había puesto Dios el corazón evangelista en el corazón de Pedro y de Cornelio. Y es que cuando llegó, porque miren una cosa, Dios le habló a Cornelio. Pudo él haber dicho, no, el asunto es conmigo, voy a esperar a Pedro y lo voy a subir allá a mi recámara y ahí voy a platicar con él. No. Cuando le dijeron que Pedro iba a llegar, llamó a sus amigos, llamó a su familia. Qué hermoso. Porque él dijo, ¿quién más necesita escuchar? Aleluya. Y entonces Pedro, hermano, llega con un mensaje cristocéntrico. Qué hermoso. Pedro no llegó con su estrategia de reunirlos, ¿verdad? Él empezó. No llegó diciéndoles, les voy a entrenar, les voy a hacer esto, ¿verdad? Como a veces llegamos nosotros. Queremos a veces impresionar. Pedro llegó trayendo el mensaje de Jesucristo. Y él dice en Hechos 10:38, si alguien lo lee, por favor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué lindo, ¿eh? Predicó la obra de Jesucristo. Empezó a hablar de Jesús. Dijo que había Jesús sido ungido con el Espíritu Santo, que había llegado con poder a predicar el evangelio. Les habló de su muerte, les habló de su resurrección, les habló del perdón de pecados. Y miren qué fabuloso. Estaba echándoles el speech, estaba predicando Pedro en ese momento. ¿Y qué dice Hechos 10:44? El que lo lea. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. Prepárate que puede venir el Espíritu Santo en este momento. ¿Y qué dice? Cayó sobre todos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Alguien que lea más? Después del 44. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu Santo, hermano.
¿No te impresiona eso, hermano? Amén. ¿No te da gusto? Deberíamos de estar saltando del gusto, hermano, porque ¿no quisieran eso ustedes aquí? Dejar al Espíritu Santo que obre, ¿verdad? Amén. Dice que no había terminado Pedro cuando ¿qué? ¡Pum! Le dijo el Espíritu Santo, ya apártate, Pedrito, por favor. Aleluya. No tuvo que esperar a que Pedro terminara para que él comenzara a trabajar. Y eso me dice a mí algo. Dios aceptó que los gentiles también fueran parte del Evangelio. Qué lindo, ¿eh? Y dice que los de la circuncisión eran judíos, que dice, quedaron sorprendidos, hermano, ¿eh? Porque ellos nunca se imaginaron que otras personas más que los judíos pudieran tener esta bendición. Pero Dios ama al mundo y quiere que se convierta, ¿eh? Tenemos que ampliar la visión, eso es lo que yo estoy entendiendo de esto, ¿verdad? Tenemos que trabajar más, ¿eh? Porque hay un método que Dios usa, hermanos. Preparó a Cornelio y Pedro, les dio una visión, los conectó para que se reunieran, amén, y luego pues envió, ¿eh? Ya después apareció, me imagino que este Cornelio ha de haber tenido una casa de oración poderosa y con mover del Espíritu Santo y sanidades. Pero qué hermoso, hermano. ¿Cuántos quisieran tener una casa de oración donde se mueve el Espíritu Santo? Ni una mano levantada. Amén. Amén. Las casas fueron el instrumento que Dios usó para que el Evangelio caminara en los primeros tiempos. Y ahora todavía las grandes iglesias tienen ministerios de ese tipo. Casas de oración, casas donde se reúnen los que todavía no conocen de Cristo. Y se les enseña, se les predica la palabra. Ahora, ¿qué estrategia más maravillosa la que nosotros podemos estudiar aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos? Dios preparó a alguien que necesitaba escuchar el Evangelio. ¿Quién era? ¿Quién era? Amén, dígalo fuerte. Cornelio. ¿Eh? Dios preparó al que necesitaba ir. ¿Quién era? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién necesitaba ir donde Cornelio? Pedro. Amén. Hizo una conexión con ellos. Amén, hermano. Amén. Los conectó. Amén. ¿Eh? Y Pedro, por esa puerta que Cornelio abrió, llegó a la casa de un gentil, aquel judío que no quería. Pero Dios cambió su corazón. Amén. Para pensar diferente. Dijo, pero si Dios me manda, si Dios me está diciendo a mí que eso no es impuro, yo le voy a creer. Aleluya. Y bueno, le puso un mensaje, el mensaje de Jesucristo. Y viene el Espíritu Santo confirmando, ¿verdad? Y hubo un mover de Dios tremendo en ese lugar. Y así surgió una nueva comunidad. Amén. Los gentiles fueron incorporados al pueblo de Dios. Esto se llama, sí, es evangelismo, pero yo también lo llamaría expansión del reino. Aleluya. Expansión del reino. Yo creo que nosotros como iglesia, hermanos, perdónenme que esté trayendo este mensaje, pero fue lo que sentí que debía de hablar. Nosotros tenemos que empezar a dejar de preguntarnos quiénes son ellos. Allá. En lugar de eso, preguntar dónde están los que Dios quiere alcanzar. Amén. ¿Quiénes son? La comunidad ya ahí tan lejos. Una traila aquí, nos tocó eso cuando venimos acá.
una traila aquí y había que montarse en el carro y buscar otra por allá. Y resultaba que era americano. Señor, ¿y cuándo vamos a encontrar los latinos? Un día me bajé del carro y salió un señor sin camisa, con un pistoletón aquí, ¿verdad? Y bueno, nos asustaron, ¿verdad? Tuvimos que salir huyendo. Quizás yo debí de haberle preguntado, Señor, ¿dónde están los que van a ser alcanzados? Es que no había chance. No, es un decir, porque hermano, tú llegas a la comunidad, una vez creo que fuimos varios de aquí, allá enfrente se ve un montón de trailas, llegamos ahí, solo encontramos creo 1 o 2 latinos, pero así es. Empecemos entonces a preguntarle al Señor, ¿dónde están los que van a ser parte de la iglesia Semilla de Vida? Amén, hermano. Aleluya. ¿Eh? Quizás nosotros pensamos de una manera. Amén. Este no conviene, aquel no, este sí, no, ese está muy lejos, qué sé yo. Amén. Pensamos. Ah, no, es que ese es tal cosa, ese es tal otra. O ese, yo no creo, pastor, ese nunca va a cambiar. Tenemos algunos pensamientos. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro? No llames común a quien yo quiero tocar. No llames pecador, no llames borracho, no llames esto, no llames lo otro, aquel al que yo quiero cambiar. Ven, hermanos, es importante. Nosotros a veces vamos a ver problemas, hermanos, pero Dios ve un testimonio al final. Amén. Nosotros vemos una familia destruida que no tiene solución, pero Dios ve una familia restaurada. Que esa familia después va a alcanzar a otra familia. ¿Sí? ¿Usted lo cree? Nosotros vemos un jovencito perdido por ahí, ¿verdad? Amén. Pero Dios está viendo a un futuro predicador, aleluya. Está viendo a alguien que va a ser poderoso, hermano. Así que no te limites cuando vas a ir, ve y toca. Que no sale nadie, toca otra vez. Hemos estado visitando una familia aquí donde hemos ido, allá por donde vive mis hermanas. Y hemos llegado varias veces. La primera vez nos abrió. Recibió la tarjeta, le hablamos de Jesucristo y dijo que iba a venir. Y no vino, ¿verdad? Y volvimos a ir. Desde esa segunda vez encontramos